Hola, mi nombre es Dana Montserrat Yáñez Ortiz. Actualmente estoy cursando la licenciatura en estomatología y al día de hoy les hablaré acerca de la diabetes mellitus, la cual es una enfermedad sistémica y podemos encontrar manifestaciones en boca, hablando también acerca de un caso clínico. Vamos a hablar un poquito de la definición, de la prevalencia, su fisiopatología, métodos de diagnóstico, manifestaciones clínicas y en boca, tratamiento de estos, consideraciones odontológicas, pronóstico y las referencias de donde saqué la información que será mostrada. Comencemos por cómo define la OMS la diabetes mellitus. La define como una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce. Esta es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o azúcar en sangre. Hablando un poco de la prevalencia en México, hubieron registros que durante el primer trimestre de 2024 se registraron en el sistema 11.083 ingresos de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, siendo los estados de Tabasco, Jalisco y Ciudad de México los que más reportaron casos de diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia a nivel mundial nos marca que según el estudio, la prevalencia de diabetes en los adultos pasó del 7 al 14% entre 1990 y 2022. Los mayores aumentos se dieron en los países de ingresos mediano-bajo, donde las tasas de diabetes se han disparado, mientras que el acceso al tratamiento sigue siendo igual de bajo. Se ha provocado unas marcadas desigualdades a nivel mundial. En 2022, casi 450 millones de adultos de 30 años o más, que son alrededor del 59% de todos los adultos con diabetes, seguían sin recibir tratamiento. Es decir, que el número de personas sin tratamiento se ha multiplicado por 3.5 desde 1990. El 90% de estas personas viven en países de ingresos mediano-bajo. Hablando un poquito más acerca de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que tener en cuenta que las células beta son responsables de la producción de insulina, que se sintetizan como preproinsulina y posteriormente la proinsulina se transloca desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, donde ingresa en vesículas secretoras inmaduras y se encinde en péptido C e insulina. Una vez madura la insulina, se almacena en gránulos hasta que se desencadena su liberación. La liberación de insulina se desencadena principalmente por una respuesta a altas concentraciones de glucosa. Cuando aumentan los niveles de glucosa, las células beta absorben glucosa principalmente a través del transportador de glucosa 2, una proteína transportadora de solutos que también funciona como un sensor de glucosa para las células beta. El catabolismo de la glucosa aumenta la relación ATP-ADP. Los canales de potasio dependientes de ATP se cierran, lo que lleva a la despolarización de la membrana y la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Esto último permite la entrada de calcio que desencadena la exostosis de la insulina. Finalmente, bajo condiciones patogénicas, el mecanismo descrito anteriormente puede, en última instancia, conducir a la interrupción de la integridad organización de los histoles, perjudicando la comunicación óptima entre células dentro de los histoles pancreáticos, contribuyendo a una mala regulación de la liberación de la insulina y glucagón, y en últimas instancias exacerbando la hiperglucemia. Los defectos en la síntesis de cualquier precursor de insulina o de la insulina misma, así como la interrupción del mecanismo de secreción, pueden conducir a una disfunción secretora de insulina, el principal impulsor de la falla de las células beta y una base de la diabetes mellitus tipo 2. Los métodos de diagnóstico que podemos encontrar para la diabetes mellitus tipo 2 son, primero, la glucosa plasmática. Refleja la glucosa unida a la hemoglobina a lo largo de la vida del eritrocito,
que son aproximadamente 120 días, y por lo tanto es un promedio ponderado que se ve más afectado por la exposición reciente a la glucosa en sangre. Otro método de diagnóstico es la glucosa plasmática en ayunas. Si se obtienen datos de 126 miligramos sobre decilitro, se comprueba el diagnóstico de diabetes mellitus. El ayuno se define como la ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas. La glucosa plasmática de 2 horas es el análisis de sangre, que mide los niveles de glucosa en la sangre después de comer. Los datos mayores a 200 miligramos sobre decilitro son los que nos indican presencia de diabetes mellitus tipo 2. La tolerancia a la glucosa oral es cuando se utiliza una carga de glucosa que contiene el equivalente a 75 gramos de glucosa anhidrada disuelta en agua. Y por último, la glucosa aleatoria. Esta es un análisis de sangre que mide el nivel de glucosa en la sangre en cualquier momento. La glucosa plasmática mayor de 200 miligramos sobre decilitro nos indica presencia de diabetes. Y definimos aleatorio como cualquier momento del día sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la comida anterior. Las manifestaciones clínicas que encontramos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son el aumento de la sed y la micción, la cual se denomina poliuria, el aumento del hambre, que es polidipsia, pérdida de peso involuntaria, cansancio, visión borrosa, llagas que cicatrizan lentamente, infecciones frecuentes, entumecimiento u hormigueo de las manos o los pies, zonas de piel oscurecidas, por lo general el axila y cuello, que se llama acantosis nigricans, y piel muy seca. Nuestro paciente es un masculino de 62 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en 2012, con toma de medicamentos metformina, glibenclamida y sitagliptina, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, presentando un valor de 8.2 en su último análisis de hemoglobina glucosilada, que fue una toma hace 4 meses, y con datos de toma de glucosa preprandial de 100 a 112 miligramos sobre decilitro y postprandial de 135 a 150 miligramos sobre decilitro. Las manifestaciones bucales que encontramos en nuestro paciente fueron la presencia de caries en tercio cervical. Hablando un poquito ya de las manifestaciones bucales, en pacientes con diabetes mellitus podemos encontrar la xerostomía, las caries dentales, enfermedad periodontal e infecciones orales. El tratamiento de estas enfermedades son, en la xerostomía, el utilizar cialoguagos que estimulan las glándulas salivales como dulces masticados o utilizando estimulación eléctrica o sustitutos de saliva. La enfermedad periodontal tiene como tratamiento el raspado alisado radicular, antibióticos, curetaje dental, injertos óseos y gingivectomía. La carie dental, en este caso hablando en el tercio cervical, es el utilizar los materiales adhesivos como los composites a base de resina y los cementos de ionómero de vidrio, los cuales son populares para restauraciones en lesiones cervicales no activas. Y las infecciones bucales tienen como tratamiento antibióticos. Se recetan antibióticos como amoxicilina, penicilina, clindamicina, acitromicina o cefalexina. Las dosis y duración del tratamiento dependerán de cada caso. Las consideraciones que tenemos que tener en odontología con base a nuestro paciente que presenta diabetes mellitus son el verificar que el paciente esté controlado de la glucosa, tomar siempre signos vitales, realizar una prueba de glucemia capilar, evitar realizar tratamientos odontológicos durante los picos de actividad insulínica. Tenemos que realizar interconsultas con el médico endocrinólogo, especialistas en medicina familiar, internistas, etc., que atiendan al paciente diabético antes de realizar cualquier tratamiento extenso en la boca. Además de las manifestaciones orales asociadas a la diabetes, se deben considerar las enfermedades sistémicas secundarias a complicaciones de dicha enfermedad, tales como alteraciones renales, neurológicas, oftalmológicas, psicológicas, etc.
y las indicaciones profilácticas de antibióticos deben ser cuidadosamente valoradas, ya que su administración puede alterar la flora bucal del paciente diabético y favorecer la formación de cepas microbianas atípicas. Hablando del pronóstico acerca de nuestro paciente, podemos concluir que si se realiza una adecuada restauración de los órganos dentales y el paciente cuida de manera regular los niveles de glucosa que presenta, el pronóstico es favorable. De igual manera, teniendo en cuenta que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa, si se pierde el control de la glucosa en sangre, el problema estomatológico se podría agravar, llegando hasta el punto de pérdida de órganos dentales.